Muchas gracias, querida comunidad. Muchas gracias, admirado pastor. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias, doctor Víctor. Llego con mucho respeto por ustedes. Cuando veo esta iglesia y veo tantas caras jóvenes compenetradas con Dios. Dios bendiga a Colombia. No a las leyes de perdón y olvido, que el Estado creador del paramilitarismo responda. Compenetradas con los valores morales. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Con la ética. Durante la gestión de él en la aeronáutica civil, como le cuento, lo que él hizo fue trabajar para la mafia. Él fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. La iglesia ayudaba mucho en mi carrera pública y les debo mucho. Ayudaron a mi elección en el Senado cuando la mayoría de los de aquí no habían nacido. El cargo que él ocupó era muy importante para el naciente grupo narcotraficante, el cartel de Medellín. Ayudaron a mi elección en la gobernación de Antioquia cuando muchos de los de aquí no habían nacido. Álvaro Uribe creó 167 Convivir en el departamento de Antioquia. Por lo menos 14 de las Convivir que aprobó Álvaro Uribe están vinculadas a homicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y sin número de crímenes. Álvaro Uribe es responsable de la conformación de las estructuras paramilitares en la región del Urabá. Uribe como gobernador fue el gestor y el impulsor de los escuadrones de la muerte que todavía existen, que hoy son todavía más fuertes que nunca. Todo ese crimen, toda esa AMPA es consecuencia de lo que organizó Uribe desde la gobernación de Antioquia. Las Convivir. Uribe me llamaba y me decía que como alcaldesa de apartado yo tenía que ayudar, porque era una orden de la gobernación. No acepto una orden de la gobernación. No acepto que el paramilitarismo controle los recursos de salud. No acepto que el paramilitarismo controle la seguridad en los hospitales. No acepto que la eliminación de sindicalistas, defensores de derechos humanos, de desmovilizados, que aquí había un interés económico, estratégico, de transformar el uso del suelo en la región del Urabá. Uribe lo sabía, pero lo sabía la clase gobernante, la clase económica, la clase política de este país. Todavía me impresiona lo que vi, me impresiona la cabeza que cortaron de un niño frente a mí, me impresiona las mujeres violadas. Tengo en mi memoria el asesinato de Bartolomé Cataño, el asesinato de 200 personas en la comunidad de paz de San José de Apartado. Me duele. Y ayudaron en mis 2 elecciones a la presidencia de la República. No hay duda de que los votos paramilitares ayudaron a elegir a Álvaro Uribe y han sido fundamentales para su gobierno. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Los gobiernos, no solamente el segundo, sino también el primero del expresidente Uribe, se fueron convirtiendo en el ejercicio de una serie de hechos que conformaron una cadena criminal. Los grupos paramilitares fueron en un inicio grupos de justicia privada con asesoramiento de mercenarios israelíes que buscaban frenar el accionar de las guerrillas en Colombia. Posteriormente se convirtieron en los nuevos carteles de la droga. Una vez consolidado su poder económico y territorial, estos grupos de extrema derecha fueron utilizados por los grupos económicos y políticos para reafirmar su poder en el país. Si a un enemigo hay que matar, yo digo hay que matar. Los grupos económicos y los grandes terratenientes lograron que gracias al accionar de los paramilitares, Colombia se convirtiera en el tercer país en el mundo con mayor número de desplazados. Más de 4 millones de colombianos tuvieron que abandonar sus hogares presionados por las armas paramilitares. 5 millones de hectáreas fueron despojadas, según la Comisión de Reparación y Reconciliación. Para nadie es un secreto en Colombia que cuando el presidente modificó la Constitución colombiana para hacerse reelegir, los
paramilitares salieron de manera pública a hacer una campaña para reelegir el presidente y garantizar su impunidad. Y ayudaron en mis 2 elecciones a la presidencia de la República. Gracias al respaldo de los medios de comunicación y los sectores empresariales. Un escenario propicio para hacer realidad su proyecto político que inicialmente fue presentado como una propuesta que se extendería hasta el año 2019. El proyecto político de Álvaro Uribe, de corte neoliberal, privilegiaba a los empresarios. Uribe esperaba ser reelegido por lo menos 5 veces para que su proyecto se realizara, pero la reelección solo sería posible si la Constitución se sometía a una reforma. Un aspecto que no representaba mayor obstáculo para Uribe, pues desde la presidencia y utilizando todo su poder, impulsó la reforma para hacerse reelegir. Yo quiero que el país me crea, que Álvaro Uribe Vélez fue reelegido mediante fraude. Eso es lo que yo quiero que el país me crea. Yo vivo en deuda con la Iglesia. Tras posesionarse como presidente, Uribe promete mano dura contra la guerrilla y el terrorismo. Colombia pasa del combate contra el narcotráfico y centra su lucha en la cruzada mundial iniciada por George Bush en contra del terrorismo. Nace la llamada política de seguridad democrática. La seguridad democrática que muchos alaban, sin embargo, estuvo basada en un desconocimiento de los derechos de las personas, en persecuciones ilegales por parte del DAS, de la Policía Política del Gobierno, la Agencia de Inteligencia de la Presidencia, contra defensores de derechos humanos, opositores políticos, pero incluso contra periodistas, pero incluso contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les espió, se les pusieron grabadoras en las salas de reunión, incluso hubo accidentes muy extraños en automóvil de varios altos magistrados. Y además esto se acompañó, por otro lado, de muertes numerosas causadas por agentes de la fuerza pública contra civiles presentados falsamente como muertos en combate, que son ejecuciones extrajudiciales según la terminología de Naciones Unidas, y en el país se les llamó como falsos positivos. El presidente premiaba muertes. Si había guerrilleros muertos o que parecieran, pues de eso se trataba, y presentaban resultados a toda hora. El presidente tenía una obsesión de presentar resultados, incluso hubo directrices a la fuerza pública pensadas no en términos de cómo se desactiva la guerra, sino pensadas en términos de cuántas bajas hay. La aplicación de la política de seguridad democrática dio paso a la resolución número 29 del 17 de noviembre de 2005. En esta resolución se estableció el pago de recompensas a particulares por las informaciones que permitieran la captura o muerte de miembros de la guerrilla, permisos, descansos y ascensos para los miembros de la fuerza pública. Es una conocida orden que sirvió para crear mecanismos de estímulo entre los miembros de la fuerza pública para obtener determinado tipo de beneficios a cambio de bajas, a cambio de lo que se llama en el argot de las fuerzas militares un positivo. Otros 15 jóvenes del municipio de Soacha, cerca de Bogotá, capital de Colombia, y más de 2000 en otras ciudades, habían sido reclutados mediante engañosas propuestas de trabajo, trasladados de sus lugares de origen y posteriormente asesinados por miembros de las fuerzas militares. De diversas partes del país aparecieron madres que preguntaban por sus hijos. Nosotros siempre hemos sostenido que, de acuerdo al volumen de casos que se conocen, que están documentados, que son más de 3000 casos, si solo se investigara el 20% de los casos, podrían haber condenas sobre más de 10.000 militares. Y le pido a Dios que me permita trabajar desde el corazón por Colombia, porque es la única manera que tengo de abonarles a la inmensa deuda que siento con ustedes. Pues ¿en qué consistió la confianza inversionista? Consistió en abrir las puertas del país para la inversión extranjera, y efectivamente Colombia en este momento tiene una gran cantidad de inversionistas extranjeros. Se logró invitando a esos inversionistas a beneficiarse de reducción de impuestos al invertir en Colombia. Dentro de ese conjunto de inversionistas, pues vienen de todo tipo, muchos de ellos son empresas mineras. Y entonces se atrajo a las grandes firmas de minería del mundo
a invertir en el país, y en este momento hay miles de licencias otorgadas a compañías mineras para que exploten el país. Entre el 2002 y 2009, la inversión en los sectores extractivos aumentó en más de un 500%. La meta de Uribe era ampliar en un 50% el área minera contratada, meta que para finales del 2009 había superado el 290%, casi 6 veces lo previsto. A septiembre de 2010 se registran 8.828 títulos mineros, es decir, más de un 7,5% del territorio nacional se entregó para exploración de proyectos mineros, cifra que representa 8,53 millones de hectáreas. A ese mismo año, 2010, el gobierno de Uribe tenía 11.000 solicitudes mineras. Yo le quiero preguntar al expresidente Uribe, si él puede dormir tranquilo, viendo el dolor de la gente en San José de Apartadó. Yo le pregunto a los bananeros si pueden dormir tranquilos, al general Rito Alejo del Río, a todos los hombres y mujeres que con su silencio en este país legitimaron el exterminio y la muerte. Hay una economía de guerra, hay una geografía de la guerra. Los gobernantes tienen responsabilidad. Pero por eso vine, para resistir esta batalla, vine por una gota de energía, que es la oración de ustedes. Decreto mayor protección, ángeles a su alrededor, custodiándole, guardándole, síguele levantando como una voz profética y de autoridad en nuestro país. Le bendigo, Señor.